Bienvenidos, amigos televidentes, a Pulso Político, un espacio para debatir. Y por cierto, el día de hoy debatiremos sobre el proyecto del nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero. Para debatir este tema, veamos a quienes hemos invitado. Patricio Rivera, máster en Economía del Desarrollo, ministro coordinador de Política Económica. Diego Martínez, máster en Economía del Desarrollo, presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador. Alfredo Vergara, PhD en Economía, ex superintendente de bancos. Mauricio Pozo, máster en Economía, ex ministro de Economía y Finanzas. Durante 60 minutos, tendrán ellos la oportunidad de exponer y compartir sus argumentos a favor y en contra del Código Orgánico Monetario y Financiero. Para el sector oficial, este código fortalecerá el sector productivo. Para quienes no están de acuerdo con este código puede representar un debilitamiento sistemático al sistema financiero nacional. Ellos tendrán las palabras y ustedes, amigos televidentes, sacarán sus propias conclusiones. Las reglas de este debate: cada uno de los panelistas en una primera ronda tendrá la oportunidad para exponer sus criterios y sus argumentos durante 2 minutos. En una siguiente ronda, a partir de la segunda ronda, tendremos la oportunidad ya de entrar al debate en sí y a realizar preguntas. Cada panelista tendrá un tiempo de 1 minuto 20 para poder responder y 30 segundos cada uno de ellos en la misma ronda para poder tener derecho a la réplica o complementar alguna posición de sus argumentos. Este debate se va a llevar a cabo, y les pido, por favor, señores, con tremenda altura y tremendo respeto. No tendremos preguntas del público que estén en contra de la dignidad y de la integridad de nuestros invitados. Comenzamos entonces. Comienzo con el economista Mauricio Pozo. Economista Mauricio Pozo, el presidente de la República del Ecuador ha indicado lo siguiente: el Código Monetario tiene 2 ejes principales: reemplazar 21 leyes de esa área que aún rigen en el país y eliminar el concepto de que el capital está por encima del ser humano. Nos hemos acostumbrado a que el capital esté sobre el ser humano, pero eso no es normal, y eso es lo que estamos cambiando en el país. Eso dijo el presidente Correa en el enlace ciudadano número 355 que se realizó en Llano Chico. Sus 2 minutos. Muchas gracias. Este proyecto de ley va en contravía de los principios de preservar la estabilidad, pues introduce conceptos como el direccionamiento del crédito, el manejo de la liquidez, está puesto ese titular en uno de los articulados, el poder asignar recursos en función de segmentos de actividades, etcétera, a pesar de que no se diga que pueden prestar o no a determinada persona, lo cual eso no quiere decir que no hay el riesgo de que desde el Estado se diga a dónde va a ir el manejo de la plata de la gente en los bancos, que son recursos del público, no son recursos de los banqueros, con el riesgo de que esto obviamente genere problemas de daño de cartera y de solvencia institucional. Tanto así que a la fecha la cartera vencida de la banca pública es 3 veces más alta que el de la banca privada. Introduce conceptos que van en contra, yo digo, del propio mantenimiento del sistema cambiario, pues se habla de nuevamente un rol del Banco Central que no tiene desde que se adoptó el modelo de la dolarización. No se mantienen los balances del Banco Central, que hace ver la preservación de la liquidez por todas las obligaciones que se tienen, pues se habla simplemente del balance global, no de los 4 sistemas de balances que se aplicaron desde que se inició el proceso de dolarización. Entonces, en ese sentido, entre otros argumentos, el proyecto de ley no va en la línea de preservar la estabilidad, sino más bien la debilita, y yo no estoy en desacuerdo de que se norme el sector.
Yo no estoy en desacuerdo que se regule el sector. Lo que estoy en desacuerdo es que hay una actitud absolutamente intervencionista que debilita el sector. 20 segundos más. Creo que con eso nosotros podríamos empezar a debatir, pues creo que hay participación del Estado excesiva en este tipo de sector súper sensible que es el sector bancario. Gracias, Mauricio Pozo. Diego Martínez, presidente del Banco Central, sus 2 minutos. Muchas gracias, señor audiencia. En primer lugar, el código está formulado desde una perspectiva global de cuál debe ser el rol de la banca en la economía nacional. El desarrollo del país necesita el apoyo de todos los sectores económicos y la banca tiene que participar también en ese desarrollo del país. El sostenimiento del esquema de dolarización también necesita el concurso de la banca, porque es muy fácil decir, mantengan la dolarización, pero la banca no aporta, o cambiemos al país, pero la banca no aporta. El objetivo del código es que la banca se convierta en un instrumento para que el desarrollo y el logro del buen vivir esté al servicio de todos. Además, el código incrementa grandemente las capacidades de solvencia de las entidades financieras, es decir, promueve y enfatiza la seguridad financiera con la que los ecuatorianos van a contar. En otro aspecto, además, el código establece por primera vez y con total claridad que no puede haber conflicto de interés en los órganos de regulación y de control. Es decir, estamos dejando atrás esa historia en la que había gente vinculada a la banca regulando, definiendo las reglas con las que se gestionaba y se controlaba la banca. Desde otra parte también estamos estableciendo con total claridad que ahora sí los accionistas, aquellas personas que son grandes accionistas de las entidades financieras y los administradores, en caso de que causen, si pasara por ejemplo, una liquidación de una entidad, serán responsables con su propio capital. Es decir, estamos poniendo siempre el interés del depositante por encima del interés de la entidad financiera, porque así debe ser. 20 segundos. Adicionalmente, es importante mencionar que estamos regulando también a un conjunto de entidades que sin ser banco dan crédito para evitar abusos a la ciudadanía, para evitar riesgo a la ciudadanía y para garantizar estabilidad en el sistema económico. Gracias, señor presidente del Banco Central. Alfredo Vergara, ex subpresidente de Bancos y Seguros, sus 2 minutos. 2 minutos. En este gobierno pues, han habido 2 perspectivas con las que se ha manejado el sistema financiero. La primera, desde la perspectiva de competitividad financiera, que nosotros tuvimos la oportunidad de manejarlo ahí cuando fuimos superintendente de bancos en el primer año de este gobierno, cargo al cual accedimos bajo el condicionamiento que la superintendencia de bancos sería manejada como una institución autónoma. En ese primer año tuvimos una primera quiebra de un banco, el Banco Centromundo. Y bajo esa regla de competitividad financiera, nosotros hicimos pagar la quiebra de ese banco exclusivamente a los dueños de ese banco, a los accionistas, a los banqueros responsables del manejo de ese banco. No topamos para nada ningún dinero público, ni ningún dinero de los depositantes, ni de los clientes. Eso, la quiebra, la liquidación y el traspaso del Banco Centromundo a otra entidad financiera del sector privado fue un total éxito, porque nadie perdió y más bien se dinamizó y se bancarizaron 120,000 microempresarios. En cambio, cuando esta regla o esta ley de competitividad financiera fue declarada inconstitucional por la Asamblea de Montecristi a fines del 2007, comenzó a regir pues lo que hoy se denomina socialismo financiero. Y ahí también hubieron otros 2 casos que podemos comparar con el caso del Banco Centromundo. Hubieron 2 quiebras, la una en el 2008, Mutualista Benalcázar, y la segunda, hace unos 2 años, el Banco Territorial. Ahí, en esas 2 instituciones, 20 segundos. El Estado, con recursos del público, ha tenido que cubrir cerca del 50% de las pérdidas de esas 2 instituciones, Mutualista Benalcázar y Banco Territorial. Contra eso es lo que nosotros, desde un punto de vista de competitividad financiera, hemos siempre estado en contra, porque consideramos que los banqueros son y deben ser los Muchas gracias, señor Vergara. Bueno, ahora el turno del economista Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, sus 2 minutos. Gracias. Bueno, un saludo a todas y a todos. El objetivo fundamental de la ley es garantizar que el sistema financiero nacional, la banca, trabaje para la sociedad en lugar de la sociedad para la banca.
Y esto implica obviamente un cambio en relaciones de poder que se sintetiza básicamente en 3 líneas de acción. La primera es efectivamente otorgar mayores seguridades a los depósitos de la gente a través de entidades más sólidas, mejor reguladas y mejor controladas. Diego ya había dado unos ejemplos respecto de este tema. Una segunda cosa es simplificar un marco normativo caótico, demasiado disperso, más de 30 leyes o normas con rango de ley, decretos supremos, que además de ser dispersos, anacrónicos, antiguos, sin responder a la visión de Montecristi, están vigentes. Lo que estamos diciendo es vamos a tener un solo código, un código que trate toda la materia monetaria y financiera, pero además desde una visión sistémica, apegado a la visión política. Tercera cosa, estamos estableciendo de manera clara que vamos a utilizar el crédito como un instrumento de desarrollo, como lo han hecho varios países en el mundo. Y aquí también quiero ser absolutamente claro de 2 cosas. Primero, el Estado no le va a decir al banquero, préstele a Patricio Rivera, préstele a Diego Martínez, no, eso es labor del banquero. Lo que sí vamos a hacer es establecer incentivos, desincentivos y regulaciones para hacer que el crédito se mueva hacia los sectores socialmente más deseables, ejemplo, crédito productivo, y que salga de sectores socialmente no deseables, importación de licores, bienes de lujo, etc. Finalmente, una cosa que creo que es esencial. Hay que decirle a la ciudadanía que, a diferencia de lo que algunos políticos de oposición nos han dicho, el código no está hecho por falta de liquidez, porque el Estado gasta mucho, no, de ninguna manera. El código está hecho por una cosa absolutamente clara. Mientras los migrantes traen dólares a la economía, los banqueros dicen, déjeme sacar todos los dólares. Pero eso sí, sostengamos la dolarización, pero sin nosotros. Lo que estamos diciendo es, todos tienen que apoyar para sostener el esquema monetario. Gracias, señor ministro. Bueno, entramos entonces ahora sí a la ronda de las preguntas y al debate. Comienzo con Mauricio Pozo. Mauricio Pozo, el presidente de la República, y lo cité textualmente en el arranque del programa, decía, necesitamos que el sector financiero se involucre en el desarrollo del país. Es decir, daría la impresión, cuando él dice, ya es momento de que el ser humano esté por encima del capital, daría la impresión, digo, que durante la historia republicana del Ecuador, el sistema financiero ha sido un instrumento o un utilitario que daría la impresión que son los únicos que han ganado. Y el desarrollo del país ha corrido distintas suertes. En ese sentido, dice el ministro coordinador de la política económica, dice, es momento y es hora que el sistema financiero y básicamente el sector bancario privado apuntale este desarrollo del sector productivo, porque es la única manera de poder hacer crecer la economía y lograr una redistribución de la riqueza. Su minuto 20, Mauricio Pozo. Los bancos han venido colaborando con el crecimiento del país a través de sus operaciones de financiamiento. El 70% del crédito bancario es para el sector productivo. El 30% está abierto entre consumo, banca personal, microcrédito y vivienda. Es decir, ese proceso de participación es creciente. Lo que se llama la profundización financiera, es decir, los créditos y los depósitos sobre el PIB también han crecido a lo largo de los años. Entonces no es correcto decir como que ahora recién con un proyecto de ley van a poder participar en el desarrollo y antes no lo hacían, porque eso con las cifras se ve que es absolutamente distinto, como han colaborado muchos otros sectores para la economía, el petrolero, el minero, la manufactura, etcétera. Entonces, partiendo de ese principio, creo que no se puede decir que ahora, porque viene la ley, recién va a haber esa colaboración. Lo que yo realmente me preocupa es que hay ese direccionamiento desde el Estado y el riesgo sigue siendo el sector privado cuando el que va a dar las órdenes es del Estado. Entonces que el Estado absorbe el riesgo si el día de mañana, por dirigir a sectores o actividades más riesgosas, esa plata no se puede recuperar y eso va en contra de los resultados y de la seguridad de los depósitos en los bancos. Gracias, Mauricio Pozo. 1 minuto 17 exactamente utilizó. Voy de donde Diego Martínez. Dice el economista Pozo, entonces, que la banca ya ha estado enganchada en el desarrollo, ha apoyado al sector productivo, por tanto, esto no sería nada nuevo, no necesita código para seguir apoyando. Pero por otro lado, dijo César Robalino en una declaración en días pasados, cuando se estaba debatiendo estos temas en la Asamblea Nacional, en la comisión correspondiente, dijo, definitivamente habrá un debilitamiento en el sistema. Este será el efecto macroeconómico y distorsionará las políticas crediticias. Diego Martínez, 1 minuto 20. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante contarle a la ciudadanía y alguna precisión respecto a las cifras que se mencionó por quien me antecedió en la palabra.
Si bien es cierto que el sector bancario da una importante parte de su crédito en lo que se denomina productivo, es importante aclarar que ese crédito es un crédito comercial, por una sencilla razón, porque casi el 75% de ese crédito es menor a un año plazo. Es decir, es exclusivamente, casi exclusivamente, un crédito de carácter comercial, de capital de trabajo. No es un crédito que permita inversión de mediano y largo plazo. Ningún negocio con un crédito que tiene que pagar en menos de un año puede recuperar una inversión. Es por eso que lo que necesitamos y a lo que invitamos a la banca, y la regulación estará en ese sentido, es a que la banca se sume también a un proceso mediante el cual se pueda dar crédito de más largo plazo para beneficio de los productores, de la industria, de la manufactura. Respecto a eso, la propia Asociación de Bancos ha dicho también que este código no va a ocasionar ningún tema de crisis financiera bajo ningún punto de vista. Lo que vamos a hacer es que el crédito se convierta en un instrumento para que los productores ecuatorianos, el desarrollo de la innovación y el emprendimiento esté también apoyado por la banca privada. Gracias, Diego Martínez. Voy donde Alfredo Vergara, sin perjuicio que pueda opinar por lo expresado por los dos contertulios, los dos panelistas. Vamos a citar también una declaración casualmente de Patricio Rivera en lo que tiene que ver con este código. Dice, el retraso se nota, por ejemplo, en que seguimos con las leyes que permitieron la crisis financiera de 1999. Su minuto 20. Esas leyes terminaron casi en su totalidad, en su espíritu, cuando el país fue dolarizado. Recordemos que todas esas crisis financieras se basaron en base a que teníamos dos monedas, por un lado. Por otro lado, ya hace 15 años que tenemos, casi 15 años, la dolarización. Y ha sido un sistema que ha funcionado de manera muy sólida, y con muchas ventajas que no viene al caso, no tenemos tiempo para enumerarlos acá. Pero ha sido basado en base a 4 pilares: el fondo de liquidez, el seguro de depósitos, las normas de supervisión bancaria y las normas de resolución bancaria, que han sido, digamos, reglas puestas de manera totalmente autónoma para ser manejadas por quien sea, no en base a discrecional, en base a la autoridad del turno. Y eso ha sido lo que ha dado la consolidación de la dolarización. Yo creo que cambiar esas reglas del juego, al mezclarlas todas en una sola, manejada por este grupo de 5 personas, de manera discrecional, creo que puede debilitar a ese sistema. Si algo ha funcionado bien por 15 años y ha pasado tantos gobiernos de tanta variopinta que hemos tenido, 10 segundos, pues significa que ese sistema es bueno. En consecuencia significa que la dolarización hasta hoy ha funcionado bien, con esas reglas. Gracias, Alfredo Vergara. Voy donde el economista Patricio Rivera. César Robalino dice, el proyecto es inconsistente con la dolarización. Perdón, antes de ese tema, dice César Robalino, el código es un peligro para la liquidez de los bancos. Y de ahí derivo mi pregunta. Se habla de que la mayoría de los créditos, y si no me equivoco, dijo el señor presidente del Banco Central, están a menos de un año plazo. 4 instituciones financieras, las más grandes, concentran el 70% del crédito. Por tanto, ahí hay una gran concentración. Pero vamos al tema de los plazos. Para poder colocar créditos a largo plazo, ¿cómo se va a hacer, ya que la banca principalmente capta recursos de corto plazo? ¿Ahí no podría existir un descalce en cuanto a la liquidez de los bancos? Bueno, primero que nada quisiera aclarar 2 cosas que se han dicho que me parece que son esenciales. La crisis del año 99 no se dio porque teníamos moneda. La crisis del 99 se dio porque un grupo de banqueros que estaban tomados el poder decidieron utilizar esos recursos para dar créditos vinculados a sus empresas y después, cuando no pudieron pagar, dado que estaban en el poder, utilizaron todos los mecanismos para tener leyes como la ley de la GD y generar riesgo moral. Es decir, hacer que el Estado pague sus culpas. Segundo tema que quisiera aclarar, el tema del famoso que el Estado no se va a hacer cargo. Ahora, el Estado no tiene por qué hacerse cargo de estos temas. Señores, absolutamente claro, está tajantemente prohibido y está absolutamente claro en la Constitución y en la ley. El Estado no va a hacer salvatajes bancarios.
Tercera cosa que quisiera aclarar, si me permite, el tema de que se habló mucho sobre la tasa de mora de la banca privada versus la banca pública. Bueno, el único banco público que nosotros hemos creado es el Banco del IES. Estamos justamente con este código reformando la banca pública. El BIES tiene una mora del 1.6%. La banca privada sin Pacífico tiene una mora del 3.31%. La banca privada tiene el doble de mora que el banco que nosotros creamos. Y el código está justamente desarrollado para garantizar que podamos ir transformando las entidades que son una herencia institucional que tenemos que cambiar. Ejemplo, Banco Nacional. 10 segundos. Finalmente, una cosa esencial. Estamos conscientes de que hay que calzar la liquidez. Hay que utilizar instrumentos y para eso el código plantea instrumentos para que haya financiamiento a largo plazo. Ya tendrá oportunidad en otra ronda de indicar. Ninguno de ustedes ha hizo uso de los 30 segundos que podían. Así que les voy a dar la oportunidad de esos 30 segundos. Yo no sé si no tengan nada que replicar. El ministro replicó, privilegió la réplica al tema de la liquidez, pero comienzo con Mauricio Pozo, los 30 segundos. Bueno, varios temas. Primero, el Banco de la Seguridad Social es un banco recién creado. En un banco recién creado, obviamente las tasas de cartera vencida son bajas. Eso no resiste el más mínimo análisis. Segundo, aquí hay que aclarar algo. Por un lado, respetan el mercado a través de la emisión de bonos, lo cual estoy hasta de acuerdo, la emisión internacional, y por otro lado, emiten una ley absolutamente intervencionista que no tiene sindéresis en el manejo y el Gracias, mensaje. Mauricio Pozo. Gracias. Diego Martínez, sus 30 segundos. Creo que lo importante que es contarle a la ciudadanía es que el país actualmente tiene los niveles de liquidez más altos de la economía. Estamos con un nivel de liquidez agregado de aproximadamente el 35 y el 37% del Producto Interno Bruto. Así que eso de que no tenemos suficiente liquidez es completamente falso. Hay suficiente liquidez externa, suficiente liquidez interna y es el momento de fortalecer que la banca apoye al sector productivo. Gracias, Diego Martínez. Alfredo Vergara, sus 30 segundos, pero una precisión. Es decir, el ministro coordinador de la política económica le hizo ciertas aclaraciones y yo le pido algunas precisiones en ese sentido. Cuando usted dice que el Estado asumiría estas pérdidas, bueno, existe primero el COSEDE, el seguro de depósito que diferencia la AGD, se disminuyó la capacidad de cobertura de ilimitada a 30.000 o 32.000, si no me equivoco, en el seguro de depósito por individuo, por depositante en cada uno de los bancos. Es decir, una persona puede tener 30 en distintos bancos y el seguro le cubre. Por un lado. Y por otro lado, dice el ministro coordinador de la política monetaria, de la política económica, dice el Estado no realizará salvatajes, con lo cual estaría desvirtuando lo que usted ha indicado. Sus 30 segundos, señor Vergara. En 30 segundos yo lo único que puedo hacer es, ya que nadie lo ha negado, es ratificar los diferentes tratamientos bajo la competitividad y bajo el socialismo. En la competitividad, Banco Centro Mundo, el Estado no puso un solo centavo. Dinero del público tampoco nadie perdió. Fue un éxito el traspaso del Banco Centro Mundo a otras instituciones. En cambio, en el caso del Banco Territorial y la Mutualista Benalcázar, ya bajo el concepto del socialismo, ahí hubo pérdidas para el Estado. Casi la mitad de las pérdidas tuvieron que ser cubiertas con dinero del Estado. Y eso no es teoría, esos son hechos. Y señor ministro coordinador de la política económica, sus 30 segundos de réplica. La izquierda moderna no niega el mercado. La izquierda moderna utiliza el mercado como un instrumento para favorecer a los más pobres, no a los más ricos, como hacen los gobiernos de derecha. ¿Qué es inconsistente con el país? ¿Salvatajes bancarios? ¿Qué es inconsistente con el país? Sucretizaciones. ¿Qué es inconsistente? Que los gobiernos anteriores a los ministros de Economía y Finanzas, debitaban dinero de medicinas de los hospitales para pagar deuda. Eso es inconsistente. Entonces, aquí absolutamente claro, vamos a utilizar los instrumentos que existen para hacer que nuestra gente viva mejor. Ok, gracias. Entremos al tema de liquidez entonces. Vamos al tema de liquidez, Mauricio Pozo. ¿De qué forma afectaría este código a la liquidez del sistema financiero y en consecuencia podría debilitar el sistema financiero? Su minuto 20. El nivel de liquidez es adecuado, pero con la participación de los recursos privados. Si el sector público tuviera los niveles de liquidez que requiere, no estaría endeudándose en la forma como se está endeudando. Entonces sí tiene un apretón de recursos y eso es innegable. La cuestión del oro, la cuestión de los bonos emitidos del mercado internacional, entre otras decisiones. Lo que pasa es que su recurso no le es suficiente y ahora está buscando que el aportante para cubrir esa brecha sea el sector privado. Y eso, creería yo, calza de alguna manera en este proyecto de ley. Segundo,
Los recursos captados por los bancos son recursos en el 80% hasta 180 días. Sería irresponsable para un banquero, cuya responsabilidad es cuidar la plata de la gente, que reciba recursos a 180 y vaya a prestar a 5 años. Entonces hay que generar las condiciones de seguridad, de certidumbre por parte del gobierno para que la gente pueda depositar a plazos más largos y los bancos puedan prestar a plazos más largos. Así que esto no es un tema de a la fuerza decir presten a largo plazo porque se requiere o no para determinado sector. Se trata de generar los incentivos para que eso se produzca. Gracias, Mauricio Pozo. Diego Martínez, el mismo tema, liquidez, su minuto 20. He mencionado ya que el país está con los niveles de liquidez más altos desde que se dolarizó. Tenemos una liquidez del 35% del Producto Interno Bruto. La liquidez de las entidades financieras es más que adecuada. La liquidez del sector público es más que adecuada. Pero lo importante aquí es el siguiente punto, es en qué se utiliza esa liquidez. Esa liquidez, desde la perspectiva más ortodoxa y de lo que defienden todavía algunas entidades financieras y algunos analistas, es que es mejor tener esa liquidez en el exterior. El Banco Central hace aproximadamente 3 años tenía una cantidad de recursos en el exterior recibiendo una rentabilidad que no pasa del 0,2%. Trajimos esos recursos que innecesariamente estaban en el exterior, ahora se han invertido domésticamente a un plazo mayor, permitiendo, por ejemplo, a la banca pública hacer colocaciones de mayor plazo, y el Banco Central, esa rentabilidad que recibe ahora es del 2,5%, es decir, 10 veces más rentabilidad. La ortodoxia nos dice, es mejor tener dinero afuera, pero estamos viendo con hechos prácticos y cifras que lo mejor ha sido tener el dinero aquí, favoreciendo la productividad de los ecuatorianos y obteniendo incluso más rentabilidad, pero también más seguridad, porque hay más dólares en el mercado, hay más dólares en la economía y no dólares afuera. 10 segundos. ¿Terminó? Ok. Yo quise hacer uso de la réplica contra Mauricio. 30 segundos, Patricio. Hay algo extremadamente importante aquí, confusión de conceptos. Al igual que una familia que no se compra la casa de contado, el Estado lo que hace es conseguir financiamiento para hacer proyectos tremendamente rentables. Es un muy buen negocio para el Estado endeudarse el 7-8% e invertirlos al 25-26%. 15 segundos. Aquí lo esencial es no confundir conceptos. Que una familia se compre una casa y que pide un crédito para comprarse la casa no quiere decir que esté líquida, quiere decir que está haciendo un buen negocio. Gracias, economista Rivera. Voy donde Alfredo Vergara, su minuto 20 sobre el tema liquidez. A ver, hechos sobre el tema liquidez. En el primer año, bajo competitividad financiera, con una superintendencia de bancos autónoma, nosotros en un año reducimos a la mitad los costos y tarifas financieras. Eso es un hecho. Las tasas de interés se redujo primero se quitó todas las comisiones que existían y las tasas de interés se redujo en un 30%. Tercer hecho. La bancarización se incrementó en un 40%, de alrededor de 300.000 operaciones bancarias para los microempresarios, subieron alrededor de 500.000. Ese gran incremento, esos son hechos, eso no es teoría. ¿Por qué? Porque consideramos que la competitividad financiera, que es un esquema bajo la economía como ciencia social, no es una ideología, es mucho más efectiva que los esquemas de socialismo financiero que han fracasado en todas partes del mundo. Yo no conozco un solo experimento de socialismo financiero que haya sido exitoso en ninguna parte del mundo. Y me estoy refiriendo cuando el socialismo financiero ha sido aplicado en los países de corte capitalista, de mercado, no en los países pues de corte socialista, que ahí todo el sistema ha colapsado. Así que yo me estoy refiriendo al socialismo financiero en un contexto de mercado. Y esos son, y nuevamente pues esos son, miren por ejemplo las tasas de interés, pues aquí están. Ya bueno, su tiempo. Está muy bien. Una réplica, Alfredo Vergara. Es una réplica por ronda. Ya tendrá oportunidad de replicar en la siguiente ronda. Ahorita tiene su minuto 20, lo puede hacer dentro del minuto 20, pero puede hacer abstracción de su intervención. Ahora, hay una pregunta de un televidente que me parece que es fundamental. Juan Pablo Jaramillo dice, ¿cuál sería el mecanismo que el código impulse para captar dinero de largo plazo y poder dar crédito a largo plazo, que también es la inquietud de Mauricio Pozo? Patricio Rivera. Empiezo con eso entonces. El código establece básicamente dos segmentos. El primero que es regulación y el otro recuperar instrumentos. En regulación obviamente hay que cambiar los precios
o la rentabilidad que tiene la banca al captar a corto plazo versus captar a largo plazo. Hay que poner incentivos al sistema para que el sistema encuentre menos atractivo captar a la vista y más atractivo captar a plazo. Nadie está pidiendo aquí que capten a la vista y presten a 10 años. Lo que estamos diciendo es que hay que dar los incentivos al sistema para que capte a más largo plazo. Segundo, estamos estableciendo un conjunto de instrumentos dentro de la política pública para que se pueda inyectar liquidez a mediano y largo plazo al sistema financiero para que pueda prestarla a su vez. Dentro del tema de Alfredo Vergara, aquí una cosa esencial. Aquí hay muchas cosas que son ideología y quiero ser contundente. El direccionamiento de crédito es un instrumento que lo han utilizado muchísimos países cuando han estado en el nivel de desarrollo relativo semejante a Ecuador. Lo han usado, solo para citar, Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Bélgica, Corea, lo hace ahora Brasil. Señores, no es un tema o una cosa que estamos experimentando. Existe experiencia sobre esto en el mundo absolutamente exitosa. ¿Terminó? Sí. Un minuto 13 con réplica y con intervención. Derecho a la réplica. Todos tienen derecho a la réplica en una de réplica en cada ronda. Hablando de socialismo financiero, 30 segundos. El último, aplicado en los Estados Unidos con el caso de las dos financieras más importantes de los Estados Unidos, Fannie Mac y Freddie Mac, como se conoce, el 4 de cada 5 proyectos de inmobiliaria eran manejados. Y eso fue un fracaso. También fue un fracaso en México, el socialismo financiero en 1982. Y ha sido un fracaso en todos los países. Eso no se puede negar. Es muy diferente el tener una ley que direccione el aparato productivo. Gracias, Alfredo Vergara. Voy donde Mauricio Pozo. Mauricio Pozos, el ministro coordinador de la política económica, habla. No es cuestión de obligar a los bancos, de decir, con sus depósitos a la vista vayan a prestar a 10 años o a más de un año, es decir, a largo plazo, con lo cual sí se generaría un descalce. Dice, se va a crear mecanismos de incentivos para que puedan captar a largo plazo y esos depósitos de largo plazo se colocarán a créditos de largo plazo. ¿Qué factibilidad tiene esos mecanismos según el criterio de Mauricio Pozo? Minuto 20. Si existen esas intenciones de generar los incentivos, pues habría que preguntar cuáles son esos incentivos que quieren introducir. Aquí se requiere estabilidad tributaria, que no vuelvan a cambiar los impuestos. Aquí se requiere eliminación de algunos que prohíbe el libre flujo de capitales, como la salida del impuesto a la salida del 5%, que ha sido un problema hasta para el cierre de negociaciones comerciales con Europa. Aquí se requiere el rol del Estado definido, hasta dónde ve el Estado y de dónde parte el sector privado. La participación del Estado ha sido perjudicial cuando se ha excedido de los límites en todos los países, en los Estados Unidos, en la reciente crisis que acabó de explicar aquí Alfredo. Hay muchos artículos, por ejemplo escrito por el señor George Reisman, que habla sobre la responsabilidad del Estado en la crisis de los Estados Unidos por buscar bajar las tasas de interés casi al suelo para promover el consumo, la inversión. Es una posición keynesiana y reactivar la economía. ¿Qué es lo que pasó? Una burbuja que reventó como reventó. Entonces, si existen esas decisiones, esas tienen que conocerse para ver si van en la línea real de promover una captación a plazo más largo. Gracias, Mauricio Pozo. Voy donde Diego Martínez, 1 minuto 20 sobre el mismo tema. ¿Cuáles son entonces los mecanismos para poder captar a largo plazo? Dice Manuel González Astudillo, es un catedrático ecuatoriano en el exterior, dice que los incentivos se logran con regulación, está bien, pero la regulación que canaliza incentivos es una de diseño de contratos, no de reglas y castigo como hasta ahora han hecho en todas las regulaciones de este régimen. Diego Martínez, su minuto 20. La primera explicación que hay que hacer respecto a los instrumentos que se utiliza para que la banca pueda captar y luego prestar a largo plazo es estándar a nivel mundial. Significa una participación de entidades públicas, en este caso Banco Central, ayudando a canalizar la liquidez adecuada, incluso también a entidades financieras privadas. Ahora lo hacemos ya con entidades financieras públicas y la propuesta es muy clara y muy sencilla, es hacerlo también con entidades financieras privadas mediante dos instrumentos básicos. El primero, por ejemplo, ventanilla de descuento. Con eso estamos dando algo que la propia banca ha venido pidiendo desde hace varios años, instrumentos domésticos altamente líquidos para que no tengan que mandar los recursos afuera. Segundo, inversión doméstica de excedentes de liquidez. Eso no es más que canalizar adecuadamente excedentes de liquidez que pudiera tener la economía para que se puedan invertir. Esa es la participación que hace el sector público. Con incentivos, ¿cómo? Dándoles a los bancos créditos a bajo costo,
a largo plazo para que puedan a su vez invertir. Es un negocio en el que gana absolutamente todo, pero fundamentalmente gana la ciudadanía. 10 segundos. Segundo punto, el tema de la participación del Estado. Los ecuatorianos seguirán escogiendo en qué banco tienen su dinero. Eso no hará el Estado. Gracias, Diego Martínez. Alfredo Vergara, su minuto 20. Mi minuto 20 voy a aprovechar en pocos segundos la cámara para A la cámara ya, por favor. Ya. Ahí se puede ver las tasas de interés, ¿no? Estas, y ya queda captado en la cámara, han permanecido iguales en los 4 y 5 últimos años, prácticamente inmóviles, tasas de interés que son manejadas discrecionalmente casi, o mediante una fórmula, por el Banco Central. En los últimos 5 años, pues eso, pues ustedes que manejan saben, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que han hecho? Es seguir una fórmula matemática de coger el promedio del último mes con 2 desviaciones de estándares. Esa fórmula nosotros la incluimos en el primer año de este gobierno. Y eso ha sido funcionando, pero lo que quiero decir es, ahí tenemos una prueba del socialismo financiero. No se ha hecho absolutamente nada por dinamizar el crédito vía manejo de costos financieros y manejo de mayor eficiencia de los sectores financieros, tanto en banca pública como en banco privada. Es decir, ahí ustedes hubieran tenido la oportunidad, y tienen todavía la oportunidad, 10 segundos, para demostrar lo que están diciendo. Pero los hechos, las tasas de interés, los hechos fríos en publicaciones de ustedes mismos demuestran que eso no ha sido así. Estas han permanecido estáticas. Gracias, economista Vergara. Voy donde Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. El tema es captar a largo plazo para colocar a largo plazo, por un lado. Pero por otro lado se habla de la orientación del crédito, es decir, será la junta política la quien va a determinar hacia qué sectores de la economía se quiere privilegiar con mayor potencialidad de crédito. Se ha considerado las externalidades, como por ejemplo la crisis, y pongo un ejemplo. Se puede decir, vamos a apoyar al sector camaronero, y pongo el ejemplo del sector camaronero porque fue un sector que vivió una crisis hace algún tiempo, pero en el transcurso puede surgir una crisis como el tema de la mancha blanca, que no es controlada por nadie, por cierto, pero va a tener una afectación al sector y en consecuencia a la salud del crédito, y eso tendría que ver también con la salud financiera de la cartera del banco. ¿Cómo entonces neutralizar esos efectos que son externos? Patricio Rivera, su minuto 20. Primero que nada, somos un gobierno absolutamente responsable. Estamos trabajando en este momento con los mejores expertos internacionales para la detección temprana de cualquier problema dentro del sistema. Estamos desarrollando los mecanismos para el efecto, y aquí quiero solo descartar una cosita de las muchas que se dicen respecto de ideología. Este cuadro, este gráfico que estoy poniendo en pantalla, es un estudio del National Bureau of Economic Research, el tanque de pensamiento económico más fuerte de los Estados Unidos, y nos dice una cosita muy sencillita. A mayor libertinaje del capital, que es la liñita roja, ustedes pueden ver aquí como la libertad del capital, hay que dejar libre el capital, que vive el mercado. Cuando sube la liñita roja, suben las líneas azules, que son el porcentaje de países en crisis bancarias en el mundo. La receta para tener una crisis bancaria es dejar hacer al capital lo que le da la gana. Eso no lo digo yo, lo dice el Instituto de Economía más reconocido en los Estados Unidos. ¿Qué es lo importante detrás de esto? Que aquí hay muchos dogmas de fe. Ahora resulta que la crisis bancaria fue culpa del Estado. Sí, ¿sabe cuál fue la culpa del Estado? En ese momento, dejar libre al mercado para que hagan lo que les dé la gana. 20 segundos en relación a mi pregunta. Como en relación a la suya, estamos trabajando en un conjunto de instrumentos de detección temprana. Tenemos aquí algunos modelos que podemos presentar perfectamente a la ciudadanía. Además, tenemos algunos indicadores de alerta temprana para que eso no pase. Gracias, Patricio Rivera. Derecho a la réplica, 30 segundos. Los 3 grandes crímenes financieros en las últimas 2 décadas del siglo XX son la sucretización, aquí en el Ecuador, en Latinoamérica también, sucretización, salvataje bancario y feriado bancario. Ninguna de esas 3 cosas se hubieran podido hacer si hubiéramos estado dolarizados. Y por esto en estos 15 años no se han vuelto a repetir. Y esas 3 cosas fueron culpa de los gobiernos, no del sector privado. Gracias, Alfredo Vergara. Hizo uso de menos los 30 segundos. Voy donde Mauricio Pozo, dolarización. El presidente de la República dijo lo siguiente: con la dolarización, el Estado perdió una de sus principales herramientas de manejo económico, y para recompensar su ausencia, las autoridades deben buscar los mejores caminos para precautelar el buen vivir.
Una de esas es el Código Monetario Financiero. Para algunos analistas han dicho de que este código monetario sería un paso previo a la salida de la dolarización o que pondría la dolarización en riesgo. Mauricio Pozo, ¿coincide con esos criterios? Minuto 20. Estos temas hay que manejarlo con la mayor prudencia y con la mayor delicadeza. Son temas sumamente sensibles. Cuando el país se dolarizó por las razones que hayan sido, renunció a emitir dinero. Los dólares provienen del exterior. Entonces no tiene sentido hablar de política monetaria que está puesto en este código y de ciertos roles del Banco Central que ya no tiene porque el país está dolarizado. Y si no, seamos más francos y digamos que están pensando en alguna otra alternativa. Aquí se habla, por ejemplo, de la asignación de divisas del Banco Central. ¿De cuándo acá si el Banco Central no asigna divisas? La asignación, las divisas vienen por la balanza de pagos. El Banco Central tiene su límite de actividades de acuerdo a la normativa vigente. Se habla de tipo de cambio, no en esas palabras, pero se habla de la relación de lo que puede ser una moneda electrónica u otra, con respecto al dólar americano. ¿Por qué se introducen estos conceptos? Si estamos dolarizados, no tiene el menor sentido. El manejo de la liquidez externa de los bancos, quieren restringir el comercio exterior o el financiamiento de la banca para todo lo que es comercio exterior del país. Son temas que se tienen que aclarar para no generar nerviosismo. Diego Martínez, su minuto 20. Creo que es importante aclararle a la ciudadanía varias cosas. Primero, el código en ningún momento habla de un tipo de cambio. El código dice con total claridad que todas las transacciones en el Ecuador seguirán siendo en dólares. Y dice con total claridad que el Estado bajo ninguna circunstancia podrá obligar a los ciudadanos, tanto personas naturales como empresas, a recibir algo que no sean dólares. Hemos hablado muchísimo y con total claridad de cuál es el objetivo de los mecanismos como el dinero electrónico, por ejemplo. Así que no quepa la menor duda. Segundo aspecto que se habla, aquí no va a haber ningún tema de incautación de divisas o cosas por el estilo, no. El código dice con total claridad que se utilizará el dólar y en caso de que agentes privados hagan transacciones con otras divisas, porque también lo pueden hacer, tenemos empresarios que exportan y que hacen transacciones en otras monedas, euros, yuanes, pesos, lo que fuera, podrán tener la necesidad de coordinar con el Banco Central cuando tengan necesidades de moneda extranjera. El Banco Central tiene que ser una entidad que facilite la vida de los ecuatorianos y en ese sentido estamos haciendo. Y yo quiero sí aclarar algo. Se dice que el debate de estos temas tiene que ser meramente técnico responsable, tiene que ser responsable, pero no nos olvidemos que el acto de la dolarización, el acto del salvataje bancario que la hicieron, gobiernos sí, pero gobiernos donde gobernaban banqueros, no fue un acto técnico, fue un acto político para salvar a banqueros. Muchas gracias, Alfredo Vergara, su minuto 20. Dolarización. La competitividad financiera. A mí, si usted no. Sí, sí. Con la competitividad financiera, pues eso se ha demostrado ya en los hechos con el Banco Centro Mundo. Aquellos que son culpables de la quiebra de los bancos, que son los banqueros, los accionistas de los bancos, los dueños de los bancos, son los únicos que tienen que cubrir las pérdidas. No como se han hecho en otras instancias antes y después de este gobierno, es decir, dentro de este gobierno y antes también, como en los casos que ya he citado, que no los voy a repetir, por un lado. Por otro lado, miren, existen 4 políticas, no existen nada más en economía. La política monetaria, la cambiaria, la crediticia o financiera, que también se llama, y la política fiscal. Si la política monetaria y cambiaria, bajo el esquema de dolarización, ha funcionado bien y ha funcionado mucho mejor cuando han sido los propios bancos la que en competencia libre entre ellos se han forzado a bajar los costos financieros y a dar un mayor crédito, a hacer una mayor cosa de bancarización y mayores microcréditos, como ha sucedido en los primeros años. Pues, ¿por qué no dejar? Dejemos que la política crediticia y fiscal, que eso sí está al orden del aspecto discrecional del gobierno, se preocupe pues de la tasa de empleo. Gracias, Alfredo Vergara. Por favor, réplica Alfredo Vergara. Sus primeros 30 segundos en esta ronda. Varias cosas. Primero, me parece terrible que nos hayamos olvidado de la historia del Ecuador y que tratemos de decir que ahora es el sector público el que ha causado las crisis bancarias. Perdónenme. Crisis bancaria de los 20, Lautaro Aspiazu. Crisis bancaria de los 99, Fernando Aspiazu. Perdónenme.
usted quiere ver cómo ha funcionado la crisis, se va a dar absolutamente cuenta que todas las crisis en el Ecuador y la última crisis bancaria es porque los banqueros se tomaron el poder para desde el Estado manejar el dinero. Gracias, la réplica. Ahora vamos al minuto 20. Una cosa que hay dolarización. Una cosa que sea absolutamente claro. El código en el artículo 92 dice algo absolutamente contundente. A ninguna persona se le va a obligar a recibir algo que no sea el dólar de los Estados Unidos. Así que si alguien está pensando que mañana, como algún desatinado dijo, que los funcionarios públicos van a cobrar en dinero electrónico, no es así. A nadie le vamos a obligar. Pero bajo la misma lógica que usted plantea hace un instante, es necesario tener nuevos instrumentos. No es malo tener instrumental. Y la otra cosa, me parece también terrible que trata de decirse que ahora la crisis americana fue culpa de que el Estado intervino. Perdónenme, las calificadoras de riesgo, entes privados, no jugaron un rol decente. Voy a solo leer un par de cositas, ¿no? Bear Stearns, AA, un mes antes de quebrar. Lehman Brothers, AA, días antes de quebrar. AIG y Fannie Mae y Freddie Mac, a las que usted se refería hace un instante. AAA a días de ser rescatados. Perdóneme. 10 segundos. ¿Qué responsabilidad tuvo el sector financiero privado ahí? Los agentes económicos no cumplieron con su rol y justamente por eso se necesita la participación activa del Estado para que no estafen a la gente. Okay. Dentro de los 30 segundos puede ser una preguntita. Pero ¿Quiénes rescataron? en la segunda ronda, Alfredo, porque bueno, ya usted hizo uso de su derecho a la réplica en esta ronda. Está muy bien. Vamos a otros temas, porque además ya me quedan pocos minutos. Les recuerdo, creo que me quedan, si no me equivoco, 12, 13 minutos. Yo no he hecho réplica todavía, Carlos. Pero eso es voluntad suya. Ok, ahora lo voy a hacer entonces. Ya, me quedan 12 minutos. Vamos al tema de la rentabilidad. Ahí hemos hablado de la liquidez de los bancos, ahora vamos al tema de la rentabilidad de los bancos. El señor ministro coordinador de la política económica dijo lo siguiente en su momento. Estoy cuadrando el cronómetro, por si acaso, no para mis palabras, sino para ustedes. Dijo, el mecanismo de incentivo tendrá que ver es con incentivar la rentabilidad en algunos sectores y en otros no. Esto podría afectar la rentabilidad global y poner en riesgo la estabilidad del sector de la banca comercial privada. Mauricio Pozo. Bueno, parte de la reducción del ritmo de crecimiento del crédito es porque se produjo esta ley que mal la llamaron de reordenamiento del gasto social, que no es más que una reforma tributaria a dedo para el sector financiero, que lo que hizo fue generarle más costos, y esto obviamente permitió que las utilidades se reduzcan. Se redujeron en el 2013 frente al año previo en alrededor de un 20-30%, el precio de las acciones también se redujo, y esto obviamente va en contravía de lo que debería promover un gobierno. Un gobierno tiene que promover que la riqueza del país aumente, que las empresas ganen más. Aquí estamos con un espíritu, yo diría hasta mezquino, de que porque este gana mucho, ¿cómo le quito? Todos que ganen más, los banqueros, los petroleros, los de la manufactura, los comerciantes, los importados, que todos ganen más. Ojalá todos ganaran mucho. Ese es el espíritu con el que se tiene que trabajar. Entonces, una ley que genere costos adicionales, que genere probablemente cartera vencida más alta, donde tenga que provisionarse, donde haya mayores gastos incurridos, obviamente puede afectar a la rentabilidad del sector. Si me permite, Carlos, solo una cosa, el artículo 92. 10 segundos. La circulación, canje, retiro, desmonetización de dólares de los Estados Unidos de América, desmonetización en dolarización, y después se habla aquí que equivalente y convertible a dólares de los Estados Unidos, convertible a dólares si estamos absolutamente dolarizados. Gracias a Mauricio Pozo. Diego Martínez, su minuto 20. Sí, creo que es importante aclarar. La palabra desmonetización se usa actualmente en la vigente ley de régimen monetario. ¿Y de qué se trata la desmonetización? Es un concepto económico estándar. Es tomar aquel papel moneda, en este caso los dólares, o monedas que se han deteriorado y darlos de baja. Eso hace el Ecuador a través del Banco Central anualmente. Cambiamos aproximadamente 1.400 millones de dólares en billetes que se han dañado. A eso se refiere desmonetización. ¿Esa es una réplica o una intervención? Porque si fue una réplica, cumplieron los 30 segundos. De acuerdo. Ok, su Ahora minuto bien, 20. respecto al tema del crédito, es cierto que el crédito se ha venido expandiendo y se ha venido expandiendo a muy buenos ritmos. Pero claro, las tasas de crecimiento que tuvo el crédito, por ejemplo, en el año 2011, son difíciles de repetir por una sencilla razón. Crecieron al 25%. El crédito desde el año 2012 en adelante viene expandiéndose a un ritmo sumamente estable de alrededor del 10%, entre el 10 y el 14%.
¿Qué es lo que queremos las autoridades económicas? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Quiere que ese crédito se designe de mejor manera hacia sectores que nos permitan el cambio de la matriz productiva. Queremos cambiar la base tecnológica del país, queremos cambiar la cantidad de innovación que se hace en el país y la calidad de la innovación que se hace en el país, queremos cambiar la cantidad de productos y los mercados de destino del país, y la banca debe contribuir a ello. Señores, aquí el mensaje es muy claro. Para cambiar al país contribuimos todos. La banca no puede desentenderse y decir, cambien al país, pero cámbienlo ustedes. Mantengan la dolarización, pero manténganla ustedes. A mí déjeme tener el dinero afuera. Es hora ya de que la banca se comprometa y le damos los incentivos adecuados para que lo haga. ¿Terminó? Gracias. Voy donde Alfredo Vergara, su minuto 20, Alfredo Vergara. Tres cosas generales. El socialismo financiero, donde se ha aplicado en los Estados Unidos, en México, en Argentina, Venezuela, aquí en el Ecuador, siempre ha sido posible que se aplique con la intervención del gobierno. No hay otro mecanismo. Y por eso siempre decimos, cuando los fracasos son fracasos, hay que culpar al gobierno. ¿Quiénes influencian ese gobierno? Vaya usted a saber. Creería yo que los que lo eligen y las personas que están de quienes lo eligen. Pero son los gobiernos el instrumento de esos fracasos y también el instrumento de esos éxitos cuando los ha habido. Es el gobierno el responsable tanto de los fracasos como de los éxitos, independientemente de su ideología. Ese es un hecho que nadie lo puede negar. Lo que yo estoy diciendo es que aquellos gobiernos que han funcionado con competitividad financiera siempre han cosechado más éxitos que fracasos. Aquellos gobiernos, y esto sin excepción, que han funcionado bajo el concepto del socialismo financiero han fracasado, o por lo menos han tenido mucho más fracasos que éxito. Esos son hechos 10 segundos. históricos que se han comprobado en los 5 continentes en donde se han aplicado algunos de estos dos mecanismos, o competitividad o socialismo. Gracias, Patricio Rivera, su minuto 20, réplica 30 segundos. Parece que tenemos estudios distintos. Yo tengo un montón de estudios que demuestran exactamente lo contrario, que donde los banqueros se tomaron el poder, inmediatamente tuvimos crisis bancarias, tuvimos problemas macroeconómicos, y el Ecuador no es la excepción, señores. Aquí no hay esa entelequia del gobierno que tratan de poner detrás. Habían banqueros con nombre y apellido tomados el gobierno en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, en la Superintendencia de Bancos y en otras entidades. Gracias. Vamos al minuto 20 ahora sí. El tema fundamental, creo yo, detrás, para que quede absolutamente claro cómo funcionan estas cosas en la economía. Señores, tenemos que garantizar dos cosas. Reglas adecuadas, porque tenemos que incentivar los comportamientos positivos y desincentivar los comportamientos negativos. Es la base de la economía, es la base de hacer política pública. Aquí lo que estamos haciendo es poniendo incentivos para que el sistema se mueva a los sectores que son socialmente deseables y desincentivos para que salgan los que no lo son. Tan sencillo como eso. Aquí lo que estamos diciendo además, señores, el artículo 7 de la ley lo dice clarito. Los banqueros no pueden ser juez y parte. No pueden haber reguladores regulados, controladores controlados. Eso es inmoral. Y como resultado de que ahora tenemos una constitución que lo prohíbe, estamos aterrizando esas disposiciones a la ley para que no volvamos a tener los problemas que tuvimos en el 99 o que tuvieron los Estados Unidos, donde también hubieron jueces y parte. Por eso la crisis. Gracias, Patricio Rivera. Vamos ahora, señores, me quedan apenas 5 minutos, así que les ruego que esta vez 1 minuto por cada uno y sus conclusiones. Comienzo con Mauricio Pozo con su intervención. Mauricio Pozo, cuando se expresó sobre la junta política, que sería la junta reguladora, conformada por 4 minutos, me dicen, dijo, si quieren estatizar, de una vez estaticen todo. ¿Por qué? Porque es una ley que va mucho más allá de lo que debería ser una regulación y una supervisión adecuada. Interfiere con el manejo del riesgo de los bancos y busca manejar la liquidez de la economía que no está en las arcas oficiales, sino en las arcas privadas. Y eso, por lo tanto, invade el principio de rol del Estado hacia el sector privado, y por esa razón uno podría interpretar que están en una suerte de cuasi estatización, si es que eso es lo que están buscando. Yo no estoy en contra de que esto se establezca, no estoy en contra de que se haga una normativa que aglutine varias leyes, estoy en contra que se pretenda dirigir las operaciones de crédito hacia sectores que van a generar un problema para los bancos y para los depósitos de las personas. Que repito, no es plata de los banqueros, es plata de los depositantes. Gracias, Mauricio Pozo. Diego Martínez, sus conclusiones, su minuto.
Importante es decir, el manejo del riesgo de los bancos seguirá estando en manos de los banqueros. Así es y así lo establece la ley. En segundo lugar, la liquidez bancaria seguirá estando en los bancos. Los depositantes escogerán dónde tienen su dinero. Respecto al tema de movilidad de capitales, creo que es importantísimo decir, bajo la lógica ortodoxa de la libre movilidad de capitales, lo que nos hicieron en el año 2000 fue que salió del Ecuador el 34,5% del PIB en cuenta de capitales. Es decir, el 34% de la cantidad de dinero que había en el Ecuador salió gracias a esos conceptos de movilidad de capitales que ahora se quieren defender desde una perspectiva completamente 20 segundos. ortodoxa. ¿Terminó? ¿Sus conclusiones? Alfredo Vergara, sus conclusiones, minuto. Sí. Sí, la conclusión es la siguiente: no se puede dejar al manejo de todos los cinco, por las cuatro políticas, monetaria, cambiaria, crediticia y también pues la fiscal, solo a la concentración de poder en 5 personas supuestamente iluminadas, porque eso siempre ha fracasado. Ha sido la competitividad financiera la que ha dado éxitos a lo largo y ancho de América Latina. La discrecionalidad en base a cuestiones subjetivas de unas autoridades que están colocadas en el poder pasajeramente siempre ha sido un fracaso, y no hay, en la historia no hay un solo éxito. Y a eso me remito, a la historia. 20 segundos. A la historia que ha demostrado que la competencia es lo mejor y para el desarrollo de nuestros pueblos. ¿Terminó? Está bien, terminado. Muchas gracias. Patricio Rivera, su minuto, sus conclusiones. A la ciudadanía, que no nos dejemos engañar por quienes representan los intereses del pasado. Siempre que el gobierno tiene alguna iniciativa novedosa que ayuda a impulsar el cambio dentro del Ecuador, saben las personas que tratan con la teoría del miedo, con el terror de inmovilizarlos. Si tiene 2 vaquitas, le van a quitar una. Si tiene un cuarto vacío en la casa, le van a meter una persona que ni conoce. Absolutamente claro, señores. Afortunadamente hoy Ecuador es un país lleno de esperanza y optimismo que tiene 2 opciones: seguir anclado al pasado, o a quienes nos quieren anclar al pasado, o dar un cambio importante para apuntalar crecimiento y desarrollo. Bienvenida a la crítica, siempre y cuando sea constructiva. Contamos con su apoyo, ecuatorianos, para seguir avanzando. Muchas gracias. Solo una pregunta, señor ministro, y la hago porque la hace un televidente, el señor Jorge Norero, que dice: sería bueno preguntar por qué quieren inmunidad total los miembros de la Junta cuando la Constitución habla de que todos los servidores públicos tienen responsabilidad civil, pecuniaria y penal. Nadie quiere inmunidad, nadie busca inmunidad, y no estamos proponiendo inmunidad. Lo que estamos proponiendo es que no vamos a permitir que las autoridades de regulación y control sean amedrentadas por los abogados de la banca privada, como ha pasado en otros países. Gracias, para evitar crisis bancarias. Gracias, señor ministro. Gracias, Mauricio Pozo. Gracias, Alfredo Vergara. Gracias, Diego Martínez. Gracias, Patricio Rivera. Como ven, 60 minutos es muy poco tiempo para debatir un tema que es tremendamente importante para el desarrollo del país. Definitivamente esto genera un punto de quiebre. Y lo esencial, lo fundamental, es que ustedes de sus hogares sigan debatiendo sobre la necesidad de fortalecer el desarrollo del Ecuador. Si este código fortalecerá el sector productivo, ergo, la economía, o debilitará el sistema financiero nacional, usted, amigo televidente, tendrá la respuesta. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo domingo.